Bienvenidos al podcast de Iglesia para la Familia. Oramos que Dios hable a tu corazón y que la palabra de Dios encuentre un lugar especial para que tu fe sea fortalecida. Escuchemos a nuestro pastor Pablo Galípoli. Saludos, mis estimados oyentes. Es un gusto poder dirigirme a ustedes en esta ocasión. Yo soy el pastor Pablo Galípoli de la Iglesia para la Familia. Aún estamos consternados por esta tragedia que ha enlutado a nuestra amada patria Venezuela. La tragedia causada por este doble terremoto que aún no hay cifras oficiales de la cantidad de personas fallecidas, familias, hombres, mujeres, niños, personas aún desaparecidas y daños incalculables en materia de infraestructura. La respuesta casi inmediata, damos gracias al Señor por esto, de gobiernos internacionales que han enviado ayuda humanitaria para ayudar en las labores de rescate y de auxilio inmediato en el terreno. En nuestra mente finita, en nuestra fragilidad humana, nos asaltan preguntas propias de los seres humanos. En nuestra mente finita y en nuestra fragilidad humana, nos asaltan preguntas propias de nuestra debilidad. Mi intención en esta ocasión es ayudarle a usted, apreciado amigo oyente, es llevar luz a todas esas interrogantes que surgen cuando enfrentamos calamidades y desastres naturales. Preguntas como ¿dónde está Dios cuando suceden estas cosas? ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas? ¿Son los desastres naturales un castigo divino para una nación? Estas preguntas y otras vamos a estar dándoles respuestas a la luz de la Biblia. Pero antes quiero que tengamos algunas consideraciones muy importantes referentes a este tema. Lo primero es que la primera consideración que quiero que tomemos en cuenta es que la creación fue hecha con perfección. Dios hizo la creación perfecta. La palabra de Dios dice en Génesis 1:31 que cuando Dios terminó toda la creación, dice que vio que era bueno en gran manera. Por lo tanto, lo primero que debemos considerar es que la creación fue hecha perfecta desde un principio por nuestro Creador. La segunda consideración es que Dios estableció leyes que rigen la naturaleza y la creación. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Esa es una ley establecida por Dios, descubierta muchos años después, por los científicos. Otro ejemplo es el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es esa forma como Dios, en esa combinación de agua y sol, permite que las semillas puedan crecer y también para que la vida, tanto vegetal, humana y animal, puedan desarrollarse en la creación. Por lo tanto, Dios estableció leyes que rigen la naturaleza. La ciencia ha establecido que la Tierra tiene dos movimientos. Movimiento de rotación, que es sobre su mismo eje, esa es una ley establecida por Dios. También el movimiento de traslación, que es el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol durante un periodo de un año. Esas son leyes establecidas por Dios para que se pueda dar las 4 estaciones y de esa manera la creación pueda ir renovándose y mantenerse activa. Todo esto forma parte de las leyes de Dios. Pero también la tierra internamente tiene movimiento. Sabemos que la ciencia ha descubierto que la tierra, el núcleo de la tierra, es fuego.
Esos son materiales incandescentes que están en forma líquida, pero fuego líquido en el centro, el núcleo de la Tierra. Esos gases que salen del corazón de la Tierra, del centro de la Tierra, es lo que hace que las placas tectónicas puedan moverse, y esas son entonces lo que nosotros conocemos como los sismos o los movimientos telúricos, que vienen por la emanación de los gases que vienen del corazón de la Tierra. Entonces, esa es otra consideración, o la segunda consideración que quiero que tomemos en cuenta, que Dios estableció leyes que rigen la naturaleza y la creación. La tercera consideración que quiero que tomemos en cuenta o que mencionemos es que el pecado, desde el inicio de la raza humana, el pecado dañó al hombre, y el hombre entonces con su pecado ha dañado la creación. También entonces la creación sufre las consecuencias del pecado del hombre. La Biblia dice en Génesis 3:17, cuando Dios da su sentencia al hombre acerca de las consecuencias de su pecado, la Biblia dice que por tu causa la tierra es maldita. Entonces, la tierra, a causa del pecado del hombre, recibe una maldición, y es desórdenes por causa del pecado. Y en esto podemos citar cómo la avaricia y cómo el desenfreno del hombre en explotar la naturaleza le ha causado tanto daño. La forma o los métodos de explotar minerales, de la extracción de minerales y del mismo petróleo, eso ha causado y ha distorsionado el equilibrio de la creación y el desarrollo de la tierra. La forma como el hombre ahora, para explotar o extraer el petróleo, mete a las profundidades de la tierra explosivos y una carga de explosivos a lo profundo de la tierra para extraer petróleo. La avaricia del hombre, la forma como están actualmente extrayendo el mineral del oro, aún mismo aquí en nuestra querida patria Venezuela, la destrucción del arco minero, cómo la avaricia del hombre y su ambición por obtener más y más han destruido la flora, la fauna, los ríos, la contaminación, y cómo con maquinarias pesadas y con explosivos el hombre ha destruido esa zona tan hermosa de nuestra amada patria Venezuela. El arco minero se ha destruido, y esto es por causa del pecado de la avaricia del hombre. Entonces es la tercera consideración que nosotros debemos tomar en cuenta. Y la cuarta consideración que quiero que tomemos en cuenta es que los desastres naturales, terremotos, ciclones, inundaciones, todo lo que tiene que ver con desastres naturales que vienen sobre la vida humana, no son evidencias de que Dios ha perdido el control del mundo o los usa para castigar al hombre. Tenemos noticia, hay gente que ha juzgado y ha emitido juicios, ¿verdad?, por prácticas idolátricas, prácticas pecaminosas. Y tengo entendido que el día 24 de junio, cuando ocurrió el terremoto, estaban celebrando una fiesta a un santo. Y parte de la canción que se estaban entonando en aquella ocasión, estaban pidiendo que la tierra temblara, invocando de esta manera, ¿verdad?, una intervención de la deidad a quienes le estaban celebrando en aquella ocasión. Y por eso vino el temblor, o vino el doble terremoto. No podemos considerar que los desastres naturales es un juicio de Dios para una nación. Siempre hemos tenido terremotos. Siempre la historia de la humanidad ha registrado desastres naturales. Pero eso no podemos usarlo entendiendo de que Dios está con un látigo cósmico
viendo quién se está portando mal para mandar un terremoto, para mandar una inundación, para mandar un huracán, para mandar un ciclón o una catástrofe. No podemos considerar entonces que los desastres naturales son enviados por Dios para castigar al hombre. Los terremotos ya pasaron. En La Guaira y en Caracas y en Morón y en la parte de Falcón donde hubo pérdidas humanas y pérdidas materiales, pues los terremotos ya pasaron, pero están las consecuencias. Dios no está con un látigo cósmico para castigar a Venezuela, ni a ninguna otra nación que esté en prácticas pecaminosas, porque ese no es el Dios de la Biblia. En Lucas capítulo 13, versículo 4 y 5, nosotros encontramos allí un episodio donde el Señor Jesús nos relata una situación, una catástrofe que encontramos en la cual Jesús hace referencia. Y es muy interesante porque tiene una hermosa aplicación a lo que ha pasado en Venezuela. La Biblia dice, vamos a leer desde el versículo 1 para tomar toda la idea. Dice que en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le preguntaron a Jesús acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que estos eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús hace referencia en este texto que acabamos de leer a una catástrofe. Hubo un desastre y 18 personas murieron. Entonces Jesús les dice, ¿piensan ustedes que estos que murieron aplastados por esa torre eran más pecadores que ustedes? Aquí está la primera aplicación. ¿Podemos nosotros pensar que todas esas cientos de personas que murieron aplastados por los edificios eran más pecadores que nosotros que quedamos vivos? Es injusto pensar que ellos eran más pecadores que nosotros, porque allí murieron niños, mujeres, allí murieron familias, murieron creyentes, cristianos, no cristianos. Entonces, no podemos juzgar a Venezuela, que está en pecado, por lo que ocurrió con ese doble terremoto. Jesús nos dice que los desastres naturales, aquí lo está explicando, no son causados por Dios, o Dios no los envía para castigar a los que están practicando algún pecado. Él lo advierte muy claramente. Si no nos arrepentimos todos, porque todos somos pecadores, la palabra de Dios lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos merecemos la muerte. Por lo tanto, la enseñanza que tenemos aquí en Jesús con respecto a lo que él hace referencia de estos 18, a lo mejor hubo familias aquí, 18 personas que murieron, ellos no eran más pecadores que todos los que habitan en Jerusalén. Jesús les pregunta si esos eran más pecadores que todos. Y Jesús la forma de responder es que él llama al arrepentimiento. ¿Por qué Jesús nos llama al arrepentimiento? Porque la vida es frágil, la vida es corta.
La muerte está al acecho y todos que estamos viviendo en este mundo estamos propensos a vivir en el pecado. Por lo tanto, el arrepentimiento es la respuesta del hombre a llevar una vida consona con lo que es hacer la voluntad de Dios. Jesús llama al arrepentimiento a todos. Los que murieron en estos terremotos, pues ellos no merecían morir así. Repito, allí murieron niños, murieron mujeres, familia, gente inocente, no porque estaban en pecado, sino porque los sorprendió un evento natural, una calamidad, un desastre. En esto debemos entender la otra parte. Es que así como Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, por la muerte de Lázaro, Dios también ha llorado. Jesús en este momento podemos considerar que Él también ha llorado por la tragedia que ha pasado en Venezuela. Dios llora por Venezuela porque Él no quiere la muerte de los inocentes. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Jesús llora en este momento por Venezuela. Esta catástrofe que ha devastado a Venezuela, específicamente la región norte costera, La Guaira, Caracas, Morón, Tucacas, algunos lugares del estado Aragua. Por supuesto, la devastación es enorme. Pero aquí surgen las especulaciones, las profecías, las preguntas. ¿Son estos situaciones catastróficas señales del fin del mundo? ¿Son los terremotos el reloj que marca el fin del mundo? ¿Son las catástrofes naturales indicativos del regreso de Cristo? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Y aquí, apreciados amigos oyentes, es donde quiero que centremos toda nuestra atención. ¿Qué quiso decir Jesús en Mateo 24? En ese largo capítulo, que es un discurso de Jesús, acerca de la respuesta que Él le da a aquella triple pregunta que le hacen sus apóstoles cuando salieron del templo. Mateo 24 es clave para responder: ¿son los terremotos el reloj que marca el fin del mundo y el regreso de Cristo? En eso vamos a ocupar nuestra atención a continuación. Jesús habló acerca del fin del mundo, del fin del género humano. Y los eventos que se mencionan allí, es interesante cómo Jesús los aborda. Las señales del fin del mundo. Y por eso hago referencia de que en este evento catastrófico de los terremotos en Venezuela han surgido personas diciendo que fue profetizado, que Dios lo reveló, que ya Dios había hablado por aquel persona, por aquel profeta, por aquel niño, por aquella mujer, porque fue una visión que venía como un castigo de Dios y que esto es un acercamiento hacia el fin del mundo. ¿Qué quiso decir Jesús en Mateo 24? La palabra de Dios menciona ciertamente eventos, acontecimientos que vendrían y que Jesús los llama principio de dolores. Y esos principios de dolores son lo que Jesús menciona en Mateo 24, que me permito leer, los cuales dice de la siguiente manera: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Pero la palabra de Dios dice: pero aún no es el fin. Estos eventos que menciona Jesús acá son principios de dolores. No son las señales del fin del mundo, son principios de dolores. Y la figura que usa Jesús acá
es la figura de una mujer en parto, en un proceso de parto. Y el proceso de parto está marcado por las contracciones, que comienza con un nivel, luego va subiendo y se van intensificando, y por supuesto el dolor va aumentando en una mujer que está en proceso de parto. Jesús habla de estos eventos, de guerras, rumores de guerra, de hambre, de pestilencias, de terremotos, y se levantará nación contra nación, y él los menciona como principios de dolores, pero Jesús señala, pero aún no es el fin. El apóstol Pablo, haciendo referencia a esto, a esta figura del proceso de parto de una mujer, el apóstol Pablo habla de esto también en Romanos capítulo 8, versículo 19, el cual dice de la siguiente manera: pero el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma gime y será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Pablo está citando Mateo 24, a la figura que usa Jesús de los principios de dolores. De modo pues que los terremotos, pudiéramos decir que son las contracciones de los dolores de parto de lo que Jesús está hablando en Mateo 24 y que Pablo hace referencia. Los terremotos, las catástrofes naturales, pudiéramos decir que son las contracciones que van a llevar a dar a luz, porque ¿en qué termina un parto? En una vida nueva. ¿Cuál es la vida nueva? Entonces, ¿qué podemos entender con respecto a esto? La vida nueva es cuando Cristo venga a levantar su iglesia, cuando Cristo venga a redimir completamente, no solamente al ser humano, sino a la creación misma, porque la Biblia dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Habrá una vida nueva, no solamente para aquel que está en Cristo, sino para la misma creación que gime y está esperando redención, al igual que el hombre que está contaminado por el pecado. De modo pues que pudiéramos tomar como consideración o como respuesta, ¿son los terremotos el reloj que marca el fin del mundo y el regreso de Cristo? No son el indicativo, porque la Biblia dice que son principios de dolores, pero aún no es el fin. Entonces, si no son las catástrofes naturales, las guerras, los rumores de guerra, el hambre, las pestes y los terremotos no son el fin del mundo, ¿qué es entonces o cuál es la señal del fin del mundo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Jesús lo explicó muy claramente. En el versículo 14 del Evangelio de Mateo capítulo 24 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y aquí está. Esta es la señal del regreso de Cristo a la tierra. Y entonces vendrá el fin. De modo pues que la señal del fin del mundo y del regreso de Cristo a la tierra es la predicación del evangelio a todas las naciones. Ahora podemos entender por qué la agenda globalista, por qué las naciones del mundo se están uniendo para legislar y para bloquear el avance del evangelio. ¿Por qué el evangelio y la predicación del evangelio está siendo tan estorbada y bloqueada, no solamente en Europa? Recordemos cómo la iglesia de Cristo está siendo perseguida y asesinada
en varios países de África y en el Medio Oriente. El Medio Oriente, donde nació el Evangelio, donde se escribió la Biblia, quedan muy pocos rasgos del Evangelio. Son muy pocos los creyentes en el Medio Oriente donde nació la Biblia, donde se escribió la Biblia, donde nació la iglesia. Ya quedan muy pocos. ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás es bloquear la venida de Cristo, impedir que el Evangelio sea predicado, y está haciendo de que en varias naciones del mundo se legisle, se cambien constituciones y se hagan leyes para impedir el surgimiento de la iglesia y la expansión del Evangelio. Ahora entendemos por qué la agenda globalista está muy preocupada por el avance del Evangelio. Entonces, esta es la señal del regreso de Cristo a la tierra, la predicación del Evangelio a todas las naciones. Jesús nos advirtió y nos dijo que cuando veamos todas esas catástrofes naturales causando dolor, causando estragos en medio nuestro, porque esto siempre va a estar presente. Él nos advirtió que en el mundo tendremos aflicción. Pero hay una palabra tierna que Jesús pronuncia en este largo discurso en Mateo 24, que es la palabra: cuando veamos todas estas cosas, Él nos dice, no os turbéis. Y esa es una palabra muy tierna de un padre para un hijo que lo está cuidando acerca o advirtiendo acerca de los peligros que están por venir. No os turbéis. No porque las noticias y las cosas que están aconteciendo en medio nuestro no nos causen terror y miedo. Eso es una realidad. Vivimos en un mundo corrupto, vivimos en un mundo muy frágil y que siempre vamos a enfrentar problemas y dificultades. Pero Jesús nos dice, no os turbéis. Y esta palabra tan tierna y tan amorosa nos lleva a entender que la palabra no os turbéis es que Él sabe el final de la historia. Jesús sabe el futuro y por lo tanto Él promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Su dulce compañía, su presencia en nuestras vidas es una realidad. Estoy seguro que el consuelo de Dios, el consuelo divino, se está manifestando en la vida de todas aquellas personas que están en este momento sufriendo la muerte de sus seres queridos, al ver que su casa y su apartamento se vino abajo, que perdieron todo. Estoy seguro que el consuelo de Dios se está manifestando en la vida de cada una de esas personas. Las contracciones de dolores de parto que el mundo está experimentando lo acerca hacia el final. Y el final es que el Evangelio está siendo predicado en este momento. Para el creyente, el gemido de la creación no termina en destrucción. Las contracciones que la tierra está teniendo en este momento como principio de dolores, eso no termina en muerte, termina en una vida nueva. ¿Cómo se va o cómo vamos a entender nosotros esto? ¿En qué va a terminar todos estos dolores de parto? Lo que la palabra de Dios dice, que Jesús mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y seremos reunidos para siempre con el Señor. Ese es el final. No es destrucción, sino vida. Apreciados amigos oyentes, es muy importante que nosotros entendamos que el final de la historia está en las manos de Dios y que Dios está trabajando para redimir al hombre, tomando como referencia el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y si usted aún no tiene una relación personal con Cristo, yo le animo que abra su corazón y que entregue y rinda su vida a Cristo. Como lo dice su palabra, el que en Él cree no es condenado,
Pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Que Dios te bendiga de una manera extraordinaria.